Damas y caballeros, le damos la bienvenida a este webinar titulado COVID-19, Movilidad y Mortalidad, Recomendaciones de Viaje. Soy María Sanders, la directora ejecutiva de la Peruvian American Medical Society, la Sociedad Médica Peruana, una organización sin fines de lucro con base en los Estados Unidos. Este año tenemos programados 6 webinares más y pueden encontrar el calendario de los webinares en nuestra página web en pams.org/webinars. Una vez que estés inscrito a un webinar, recibirás los anuncios para los próximos webinares. El próximo año celebramos el aniversario de oro de PAMS, que fue fundada por médicos peruanos que estaban viviendo en Estados Unidos. Y ahora nuestros miembros viven en el Perú, Estados Unidos y diferentes partes del mundo. Los miembros de PAMS siguen ayudando al Perú y ahora compartimos unas fotos de las diferentes misiones que continúan durante estos tiempos de COVID. Canastas navideñas, ayuda de salud mental y misiones médicas con el equipo médico del Policlínico PAMS en Chincha. Los invitamos a que se unan a ser miembros de PAMS, el Peruvian American Medical Society. Aprenda más en nuestra página web en pams.org. Para dar inicio a este webinar, es mi agrado presentarles a un miembro distinguido de la Junta Directiva de PAMS. El doctor Manuel Valdivieso fue un previo presidente de PAMS y tiene el grado de médico cirujano egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con certificaciones en medicina interna, oncología médica y gestión administrativa. Es profesor adjunto de Medicina Alcance Global de la Universidad de Michigan en Ann Arbor, Michigan. El doctor Valdivieso es director de educación médica del PAMS y bajo su dirección estamos ofreciendo estos seminarios web sin ningún costo alguno a miles de médicos profesionales de salud y estudiantes de medicina en el Perú, Estados Unidos y varios países. Es mi honor presentarles al doctor Manuel Valdivieso. Se le da la palabra al doctor Valdivieso. Muy agradecido, María. Muy buenas noches, colegas, amigos, todos. Espero me estén escuchando. Los saludo a nombre del Comité de Educación de la Peruvian American Medical Society, o PAMS, de la que soy miembro. Esta entidad, para los que no la conozcan todavía, es una entidad caritativa formada por médicos peruanos en el año 73 en los Estados Unidos. Como dijo María, el año siguiente tendremos 50 años de edad. Los objetivos son dos, son simples: mejorar la salud de los peruanos, especialmente los más necesitados, y mejorar la educación médica en el Perú. Esos objetivos se cumplían antes de la pandemia a través de 15 a 20 misiones médico-educativas a lo largo y ancho del país cada año. Con el reto de la pandemia, nuestras actividades se han transformado prácticamente en reuniones virtuales, como la de esta noche. Los webinars que hemos hecho han tenido bastante éxito. Hicimos 5 el año 2020, 9 el año 2021. Fueron bien recibidos por una gran audiencia, representando a 18 países de América Latina, Norteamérica y España. Varias de estas presentaciones han sido publicadas en el Perú. Para este año planeamos hacer 6 webinars. Este es el primer webinar del año y desde ya agradezco a nuestra distinguida colega doctora María Sjogren por haber organizado la reunión. Los ponentes incluyen al doctor Luis Espinosa, quien discutirá la epidemiología actual del COVID-19, seguido por el doctor José González Zamora, quien discutirá el importante tema de la variante del COVID-19 y su significado clínico. Después la doctora María Sjogren nos actualizará la importancia de las vacunas contra el COVID-19 y sé que ella y los doctores Espinosa y González responderán a la incógnita de la reunión: ¿cuándo podemos empezar a viajar nuevamente?
Al final tendremos un periodo de 30 minutos para preguntas y respuestas. Además de la PAMS, el programa es coauspiciado por varias distinguidas organizaciones que incluyen a la Asociación Peruana de Facultades de Medicina, la Facultad de Medicina Alberto Hurtado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, la Facultad de Medicina San Fernando de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Santa María en Arequipa, la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Piura, el Colegio Médico del Perú y la Asociación Iberoamericana de Telesalud y Telemedicina. Muy agradecido a todos ellos por la confianza y generosidad dándonos el auspicio. Los moderadores del programa serán los doctores María Shogren y Luis Espinosa. La doctora Shogren es médico cirujano egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con entrenamiento y certificaciones en los Estados Unidos en salud pública, gastroenterología y hepatología. Ella es profesora asociada de medicina preventiva en los servicios uniformados de la Universidad de Ciencias de la Salud, así como gastroenteróloga, hepatóloga del Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, Bethesda, Maryland. El doctor Espinosa es médico cirujano egresado de la Universidad Nacional Federico Villarreal, en Lima. Tiene entrenamiento y certificaciones en medicina interna y ha sido docente por muchos años de la Universidad de Miami en la Florida. Actualmente, él es director senior, región andina de Gilead Science, Miami, Florida. Luis también es director médico de la misión médica de la PAMS a Río Momón, en Iquitos. Al final de las 3 presentaciones, los moderadores se encargarán de la discusión del programa, incluyendo las preguntas de la audiencia. Dejo a ustedes, María y Luis, a que tengan a bien dirigir el programa. Muchas gracias. Buenas noches. Vamos a empezar con la parte que me corresponde, que es la parte de epidemiología. Entonces, lo que vamos a revisar es algo que hemos conversado anteriormente y es prácticamente una cosa que anda cambiando día a día. Los slides están atrasados en casi 3 o 4 días y van a ver y vamos a discutir algunos de los cambios que han ocurrido en este tiempo. ¿Cuál es la idea? Tenemos que revisar cuál es la epidemiología actual de la infección, qué está pasando con las olas de infección que hemos visto, que actualmente estamos ya prácticamente en la 4ª ola, qué es lo que está pasando en el mundo con respecto a la movilidad y mortalidad en el año pasado y qué es lo que esperamos para este año que recién se inicia. Y algo que hemos aprendido recientemente es lo que se denomina como el COVID prolongado, cuál es su prevalencia y cuáles son las manifestaciones clínicas. Recordemos que desde el año 2019, a fines de diciembre, es cuando se empezó a declarar los casos de neumonía de etiología desconocida desde Wuhan, y aproximadamente 6 semanas después, la Organización Mundial de la Salud declara como una emergencia global cuando esto se empieza a diseminar, y para marzo 11, hace aproximadamente 2 años que se declara la pandemia. En un año ya se habían contado en los Estados Unidos casi 30 millones de casos y medio millón de personas fallecidas, y alrededor del mundo quedaban ya 120 millones de casos con casi 2.6 millones de muertes. Estamos llegando falta 30 días para el segundo año y los casos han seguido incrementando. En el caso de Perú, Perú ha confirmado más de 3.4 millones de casos y más de 200,000 muertes hasta la fecha. En los Estados Unidos están cerca de los 80 millones de casos y casi 1 millón de muertes. Estados Unidos tiene más o menos 10 veces la población que tiene el Perú. Y a nivel mundial tenemos que los casos confirmados son de 408 millones con casi 6 millones de muertes. Teniendo en cuenta que además que los casos confirmados son los que han sido reportados donde ha habido pruebas, sabiendo que en muchos países del mundo el acceso a las pruebas es muy limitado, y en otros países han decidido simplemente no hacer pruebas porque ellos consideran que no les va a aportar mayormente más a lo que ellos ya tienen conocimiento. Recordemos también que hasta ahora, a pesar de que hemos echado la culpa al intermediario, al pangolín, para que llegue al humano, lo único que sabemos es que aparentemente viene de los murciélagos,
Ya en una charla anterior habíamos discutido cuál es la capacidad del coronavirus de adaptarse al ambiente tan difícil que es un murciélago. Y también sabemos que los murciélagos en realidad tienen, cada murciélago puede albergar entre 8 a 11 diferentes variedades de coronavirus. El paso a humanos es discutible cómo ha ocurrido, pero hay cuestiones de salud, hay cuestiones de dietas que uno puede ejercer o costumbres en diferentes partes del mundo que hacen que nuestro contacto con estos coronavirus sea cada vez más frecuente. ¿Cómo hemos visto la epidemia en el mundo? Como pueden ver en el gráfico, desde que se declaró esto desde el marzo del 2020, a la fecha hemos experimentado lo que es varias olas en diferentes países. Usualmente han venido de Europa hacia las Américas, y en lo que vemos acá es los casos diarios confirmados por millón de habitantes. Obviamente los casos vistos en esta última ola han sido tremendamente grandes comparado a lo que se ha visto anteriormente, pero también vean la segunda parte del final de la curva, en que se ve que hay una disminución también marcada. En los Estados Unidos y en Francia, por lo menos los casos han disminuido casi un 30 a un 40% en las últimas 2 semanas. De lo que tenemos de Perú es similar. Si bien el Perú, la segunda y tercera ola parecen haberse juntado, porque hemos tenido, como pueden ver en la gráfica, los casos por millón de habitantes entre la primera mitad del 2021 fue muy pareja. Hubo un periodo en que disminuyeron los casos reportados hasta los casos que vimos después de la fiesta de fin de año, y tenemos el pico con la variante Omicron, ¿no? Igualmente, los casos que se están reportando ahora en el Perú han disminuido bastante respecto a otros países. Y esto se correlaciona también con lo que hemos visto, por ejemplo, en el caso de España, ¿no? Si vemos los casos confirmados, los casos que han sido admitidos a los hospitales, los casos que han muerto, y los pacientes que están en cuidados intensivos y no en cuidados intensivos, vemos que los números se han mantenido muy similares. Y esto es muy importante porque tenemos que saber interpretar los números. Yo vi por ahí uno de los anuncios en unos noticieros de que decía que el número de muertos era igual a lo que había pasado antes de las vacunas. Entonces, ¿cuál era la razón de haber o no vacunas en el mundo, ¿no? Pero vean la cantidad de casos que ha habido, y esto vamos a discutirlo más adelante. El número de muertos comparado al número de casos ha sido tremendamente menor. En el caso de España, ustedes ven la diferencia que hay entre los casos confirmados y los casos de muerte, y sabemos que España por lo menos una dosis la ha recibido el 87% de la población. En la segunda dosis del protocolo original son el 82%, pero el booster en la gente que se supone debía haber recibido la tercera dosis es solamente el 50%, o en realidad casi el 50%. Similar en Estados Unidos, en las comparaciones con las olas anteriores, los números inclusive parecieran ser que hay un poco más que antes del periodo de las vacunas, pero nuevamente, si comparamos la proporción de los casos que han sido hospitalizados comparado a los casos que han sido confirmados, también hay una diferencia bastante grande. Acá en los Estados Unidos, el 76% de la población ha recibido por lo menos una dosis, 2 dosis el 64% de la población, pero la dosis de la tercera dosis, que vendría a ser el refuerzo, que es lo que creemos que puede haber ayudado mucho a muchas personas durante la tercera ola, solamente ha sido el 27% de la población. Estados Unidos el 95% de las personas mayores de 65 años ha recibido las vacunas completas, pero solamente el 25% de ellos se han vacunado con la dosis de refuerzo. Y ya eso también es algo que nos va a explicar un poco mejor la doctora Schrogen cuando hable de las vacunas y la duración de las vacunas. Entonces, de acuerdo a los estados de vacunación, ¿sirve o no sirve? Yo creo que acá está la respuesta, ¿no?
Estos son los casos que han sido positivos entre gente vacunada y no vacunada, que es muy similar a lo que vemos cuando comparamos los casos de muertes en gente vacunada y no vacunada. Y esto también podemos discutir un poco más adelante, pero los adultos que no han sido vacunados en noviembre tenían una chance de más de 13 veces de salir positivos en el test de COVID, y antes de la tercera ola tenían unas 68 veces mayor riesgo de morirse por COVID. En nuestra región hemos sido bastante afectados. Tienen ahí en los cuadros el número de casos y el número de muertes y las tasas de población que han sido afectadas por millón de habitantes. Lamentablemente en el Perú el número de muertes por millón de habitantes es el más alto a nivel mundial, si bien es cierto que la metodología que se usa en Perú ha sido mucho más estricta que lo que se ha utilizado en otros países. En el Perú se ha calculado el número de personas fallecidas por trimestre durante toda la época de la pandemia y se ha calculado contra los años anteriores. Todos los casos de muerte que no se esperaba dentro del margen de que debería haber ocurrido durante la pandemia, se consideró que podía haber sido debido al COVID o como consecuencia del COVID, algo que no se ha aplicado en otros países. Hay países que tienen tasas muy bajas, pero también ellos no consideran un caso de muerte relacionado a COVID si es que la persona no tenía un diagnóstico de COVID al momento de haber fallecido. La vacunación ha sido bastante más aceptada en nuestros países que en los países más desarrollados, y tenemos cifras bastante buenas en la región. Inclusive algunos países como Chile y Uruguay ya están aplicando la cuarta dosis en algunos grupos que consideran que pudieran estar a mayor riesgo. Dentro de esto, también hemos visto que los síntomas más comunes del COVID siguen similares. Estos son los cuadros que ya habíamos discutido anteriormente con lo que reporta la Organización Mundial de la Salud, que es lo que se ve mayormente a nivel mundial. Esos son los síntomas más comunes. Hay muchos otros síntomas acá que son o se han descrito en diferentes grupos, pero la mayor parte de las descripciones vienen de los primeros casos que se hicieron en China, y estos de más de 50,000 casos, nos permitió establecer esta severidad de la enfermedad. Si bien es cierto, en cualquiera de los grados de enfermedad se puede reportar cualquiera de estos síntomas, sabemos también que el 80% de los pacientes usualmente pueden ser admitidos inclusive al hospital, pero no necesariamente tienen que pasar a o requerir una unidad de cuidados intensivos o requerir soporte respiratorio. Es solamente un 20% de los pacientes que llegan a ese grado. El problema es que es difícil predecir. Si bien es cierto que podemos ver que las personas con otras comorbilidades, sobre todo obesidad y diabetes, son lo que se ha relacionado más con la severidad del COVID. Ha habido otras personas que tienen problemas de inmunosupresión o inclusive niños que no tenían otros problemas que han sido afectados por la severidad del COVID en este 20%. Entonces, esto se supone que ocurre y en los 3 meses debe desaparecer. Sin embargo, vemos que ha habido síntomas o cuadros que se han reportado en personas más allá del periodo de enfermedad. Se considera que una persona que ha tenido un episodio de COVID diagnosticado o sintomático, a los 3 meses debe estar libre de síntomas, no tener nada relacionado a ese periodo, y después de eso se considera que pudiera ser lo que le llaman un COVID prolongado. Como ustedes ven, la lista es bastante inclusive de varios órganos, y en algunos lugares ha sido más, lo han tratado de separar en cuadros neurológicos, cuadros cardíacos, cuadros pulmonares, cuadros abdominales y cuadros vasculares, y tratando de explicar a qué se debe cada una de estas cosas. Esto es una publicación de hace unas 3 semanas, 4 semanas, y en cada uno de esos han tratado de explicar por qué podría ocurrir. Estamos ahora tratando de ver si, similar a lo que pasa en el Ebola, hay lugares donde
virus puede quedarse como una forma, digamos, entre comillas, dormida, porque vendría a ser como un santuario donde inclusive los anticuerpos monoclonales que se han estado dando como tratamiento no llegan a penetrar y se encuentra que puede haber en parte del sistema nervioso central, en el líquido cefalorraquídeo, que pudiera ser una fuente donde se quede mayor tiempo el virus y de ahí pueda reproducirse nuevamente e infectar. Entonces, tenemos esto es algo con lo que vamos a lidiar y yo creo que las cosas están mejorando dentro de mi criterio y dentro de lo que he podido ver. Y solamente para decirles que con todo lo que hemos visto, con las cosas que han pasado durante la pandemia, esperamos que imágenes como estas que teníamos en el Hospital de Perú, en Loreto, o imágenes como esta en un hospital público el 2 de mayo en Perú, esperamos que no se vuelvan a repetir. Por lo menos tenemos las medidas para tratar de controlar un poco mejor la epidemia. Esperemos que nuestros países sean los primeros en recuperarse de esto. Nosotros como países no estamos en condiciones de afrontar ningún tipo de epidemia de esta naturaleza o de cualquier otra que nos puede afectar mucho más los pocos recursos que tenemos en nuestros países. Gracias. Bueno, la siguiente charla es del doctor José González Zamora, es un médico egresado de la Universidad Federico Villarreal y él actualmente es un médico internista e infectólogo, que es el codirector del residentado de infectología en la Universidad de Miami, en el Jackson Memorial Hospital. Entonces, él nos va a presentar en el tema de ahora acerca de las variantes, de un tema muy actual y cambiante acerca de las variantes del COVID, lo que hemos visto. José, por favor, adelante. Muchas gracias, doctor, por la introducción. Bueno, comencemos con los disclosures. Bueno, soy investigador de la vacuna de Moderna en la Universidad de Miami y también investigador de plasma de convaleciente en el Hospital Jackson Memorial. Así que empecemos hablando sobre la estructura del coronavirus, que como sabemos pertenece a esta familia de coronavirus y el actual se conoce como SARS-CoV-2 y que tiene una estructura muy particular. Es un virus ARN que tiene muchos componentes, pero el principal para esta charla sería la proteína espiga, porque es esta que va a permitir el ingreso del coronavirus a las células target, y principalmente me refiero a las células respiratorias, a través de su receptor ACE2 y el TMPRSS2, que se encuentran principalmente en las células nasales, neumocitos y células intestinales. Es un virus ARN que tiene una tasa de mutación muy alta, casi comparable con el virus de la influenza, y esto permite que se desarrollen variantes, tanto de interés como de preocupación a lo largo del tiempo. Pero repasemos la terminología utilizada en este tipo de variantes, porque según la OMS tenemos una clasificación muy importante agrupando a las variantes de interés y de preocupación. Así que repasemos los términos. Variante de interés se conoce como aquella que tiene marcadores genéticos específicos que van a predecir o que están asociados a un aumento de la transmisibilidad, una reducción a la neutralización por la inmunidad, ya sea natural o producida por vacunas, y una reducción de la eficacia de tratamientos. Pero estas variantes tienen una prevalencia limitada en una jurisdicción como por ejemplo Estados Unidos o Perú. Según la OMS, tenemos dos variantes de interés actualmente, como son la variante lambda, que fue identificada en Perú en junio del año pasado, y la variante Mu, también llamada variante colombiana. Con respecto a las variantes de preocupación, esta terminología se utiliza para aquellas variantes que tienen marcadores genéticos, pero conjuntamente con ello existe una evidencia de tanto clínica como epidemiológica de impacto en diagnósticos, tratamientos o vacunas. Me refiero que están asociados tal vez con una reducción de la eficacia de las vacunas. Según la OMS, tenemos 5 variantes de preocupación, las más importantes posiblemente porque se encuentran circulando en mayor cantidad sería la variante Delta, que bueno, ya está desapareciendo, y principalmente la variante Omicron. Pero existen otros términos acuñados por la CDC como variante en monitorización,
que son básicamente variantes de preocupación que al momento no se encuentran circulando en un país, ya sea en este caso Estados Unidos porque proviene de la CDC esta denominación. Y en este grupo tenemos muchas variantes, principalmente la variante alfa, beta y gamma que ya no se encuentran circulando, pero en algún momento también fueron variantes de preocupación aquí en Estados Unidos. Y por último, esta denominación nueva, que es variante de consecuencia alta, que es básicamente un extremo de esta variante de preocupación, porque no solamente existe una reducción de la eficacia de vacunas con este tipo de variante, sino que existe una falla de protección con respecto a las vacunas. Y también se describe una falla del tratamiento de coronavirus secundario a la aparición de estas variantes. Esto al momento queda como un concepto teórico porque no se ha descrito ninguna variante de consecuencia alta aquí en Estados Unidos o en todo el mundo. Bueno, pasemos a describir lo que es la variante Delta, una variante que nos trajo muchísimos problemas de forma local en Estados Unidos. En julio del año pasado tuvimos un pico muy grande de esta variante y una de las principales características es su aumento en la transmisibilidad. Si la comparamos con la variante de coronavirus ancestral, tiene un 64% más transmisión que la variante alfa. Y como mencioné, se propagó por todo Estados Unidos, haciendo que se desarrolle un pico de casos en julio del año pasado. Una de las características también que, bueno, generaron bastante preocupación fue la reducción de la capacidad neutralizante de los anticuerpos producidos por las vacunas. Y como podemos observar, frente a la variante Delta, existe una reducción de esta actividad neutralizadora si la comparamos o si hablamos de las vacunas de ARN mensajero, pero también incluye en esta reducción a vacunas pertenecientes a, bueno, al adenovirus, en el caso de Johnson & Johnson, adenovirus 26, o AstraZeneca, el adenovirus de chimpancé. Todas ellas muestran una reducción de la actividad neutralizante. Pero otra de las principales preocupaciones fue el impacto que tiene en los tratamientos y principalmente los anticuerpos monoclonales. Como podemos observar en este cuadro, existe una reducción potencial del anticuerpo de Lilly-Eli. Es por eso que este anticuerpo no se recomendó en su momento para tratar la variante Delta. Pero otros anticuerpos, como por ejemplo el producido por Regeneron, permanecían activos frente a esta variante y fue uno de los principales tratamientos que se aplicaban en el ámbito ambulatorio para evitar que los pacientes lleguen a hospitalización o muerte. Pero actualmente lo que nos genera muchísima preocupación es el desarrollo de la variante Omicron. Como sabemos, es una variante que tiene muchas mutaciones, aproximadamente 40, 20 de ellas ubicadas en el dominio RBD, lo cual hace que tenga un impacto en la transmisión de esta variante. Se describe 3 veces más transmisible que la variante Delta. Pero una de las características positivas de esta variante es que está asociada a una menor severidad de la enfermedad, aproximadamente 60%. Pero esto no significa que sea una variante que se debe tomar como una enfermedad leve, ya que a pesar de esta disminución de la severidad aquí de forma local en Estados Unidos, hemos experimentado un incremento del número de las hospitalizaciones que incluso ha rebasado en números absolutos a lo que se describió el año pasado en julio con la variante Delta. Y lo mismo también pasa con las muertes. La mortalidad se incrementó de forma significativa, casi alcanzando al registro que teníamos el año pasado con la variante Delta. Una de las preocupaciones en cuanto al test diagnósticos es que sabemos que la variante Omicron bueno, tiene una sensibilidad reducida, o bueno, dicho de otra manera, las pruebas de antígenos tienen una sensibilidad reducida para detectar esta variante Omicron, básicamente fundamentado en test in vitro o en estudios in vitro. No tenemos muchos estudios clínicos que nos demuestran esta sensibilidad, esta reducción de la sensibilidad. Y en cuanto a las pruebas moleculares, la sensibilidad se mantiene, pero existen algunas excepciones, como por ejemplo estos 2 test moleculares señalados por la FDA, como el Meridian Bioscience y el Science Linea, lo cual no son efectivos para detectar esta variante Omicron. Uno de los impactos más importantes ha sido a nivel del tratamiento. Sabemos que la variante Omicron
no es neutralizada por los anticuerpos monoclonales de Lilly Eli y Regeneron. Es por eso que la FDA ha retirado esta autorización del uso de emergencia para estos dos anticuerpos monoclonales. Pero tenemos nuevos en desarrollo y, bueno, ya autorizados por la FDA, el Bemtelovimab, desarrollado por Lilly Eli, que se cree que es activo contra esta variante Omicron. Con respecto a otros medicamentos utilizados como tratamiento para coronavirus, tenemos los antivirales, como por ejemplo Molnupiravir, Paxlovid y Remdesivir. Todos ellos permanecen activos frente a la variante Omicron y justamente porque tienen otro mecanismo de acción que no es dependiente de la proteína espiga. Bueno, lamentablemente no tenemos estos medicamentos en Perú, pero el día de hoy la DIGEMID ha anunciado la autorización del uso de emergencia, en este caso del Molnupiravir. Así que esperemos que este medicamento ingrese pronto a Perú. Pero bueno, les comparto esta publicación de hace muy poco en la revista Diagnóstico, en donde se toca estos temas de tratamientos antivirales y también se hace mención de la variante Omicron. Una novedad en las últimas 2 semanas fue el desarrollo de la variante o subvariante BA2, también llamada variante sigilosa, porque tiene ciertas características a nivel de su genoma que la hacen fácilmente pasar desapercibida frente a los test moleculares iniciales. Es por eso que a veces se confunde esta subvariante con la variante Delta. Al momento se ha distribuido de forma muy importante alrededor del mundo. 74 países reportan la presencia de esta variante y justamente en Dinamarca y en India pasó a ser la variante o subvariante dominante. En Perú ya se han detectado los primeros casos. Hace 2 días se anunció, el INS anunció la presencia de 3 casos de esta subvariante BA2. Bueno, como conclusiones de esta charla podemos mencionar que tenemos actualmente, según la OMS, 5 variantes de preocupación. La variante Omicron es la que reporta mayor contagiosidad, pero se muestra menos severa. La subvariante BA2 aparentemente es más contagiosa que la variante Omicron original, aproximadamente 2 o 3 veces más contagiosa. La efectividad de vacunas se ve reducida por la variante Omicron y es por eso que estamos recomendando el refuerzo para justamente restablecer esta eficacia, sobre todo frente a enfermedad severa. Hay una disminución de la eficacia de los anticuerpos monoclonales, sobre todo con la variante Omicron, pero tenemos nuevos anticuerpos monoclonales que tienen actividad, que mantienen su actividad frente a esta variante. Y antivirales como el Paxlovid, Molnupiravir y Remdesivir conservan su actividad frente a la variante Omicron. Bueno, quisiera invitarlos a unirse a mi canal de YouTube para más información sobre coronavirus. Muchísimas gracias. Gracias, José. Ahora vamos a tener a la doctora María Sjorgen, que va a recomendarnos de lo que son las vacunas y por qué es importante el recibir la vacuna para el caso del COVID. María es médico cirujano de la Facultad de Medicina de San Marcos, como ya lo había mencionado el doctor Valdivieso. Ella es profesora asociada de Medicina Preventiva en los servicios uniformados de la Universidad de Ciencias de la Salud y ella es también gastroenteróloga y hepatóloga del Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, que es en Bethesda, Maryland. María, por favor. Sí, muchas gracias. Entonces, me toca hablar sobre vacunación contra este virus que nos acompaña ya hace 2 años. El estado de la vacunación en el mundo, el grado de protección que tenemos contra las nuevas variantes y las restricciones de viajes en el momento y qué se espera en el futuro. Elegibles para vacunarse en este país, en Estados Unidos, y me parece que en Perú y en casi todos los países del occidente, toda la gente que sea mayores de 5 años tiene posibilidad de vacunarse. Los niños menores de 5 años todavía está en estudio, la inmunización no ha sido aprobada por el FDA. También sabemos que hay una tercera dosis de refuerzo o un booster que se da 5 meses después de la segunda dosis para todos aquellos que tengan más de 12 años
y a los niños de 5 a 12 años si tienen un sistema inmunológico debilitado. Nos preguntamos si habrá necesidad de una cuarta dosis. Es posible, lo comentaremos luego. ¿Cuál es el estado de la pandemia y la vacunación en el mundo? Como ya hemos discutido, el COVID en el momento actual, en el mundo hay 410 millones de casos. Más o menos cerca de 6 millones de muertes debidas a COVID, de ellas 1 millón está en Estados Unidos, y casi 5 billones de personas han recibido una dosis o más de la vacuna. Entonces eso nos da un porcentaje del 63.3% de vacunados en el mundo. Aquí en esta diapositiva les muestro la comparación de Perú y del mundo. Vacunados en las primeras barras, ven ustedes que Perú en azul, el mundo en naranja. Por lo menos una vacuna ha sido recibida, una dosis ha sido recibida por el 77% de peruanos, mientras que en el resto del mundo 63%. Completamente vacunados con las 2 dosis, 70% en Perú, 55% en el mundo, y las dosis de refuerzo, 23% en Perú, 15% en el mundo. Esto en Estados Unidos, tenemos vacunados 252 millones de personas, con 91 millones que han recibido la dosis de refuerzo. Y ustedes pueden ver en la gráfica a la izquierda que hay un aumento de vacunados conforme va aumentando la edad de los pacientes. Entonces, en amarillo, el 89% de vacunados son mayores de 65 años, mientras que personas más jóvenes, sobre todo los de 5 a 11 años, que están en azul, solo el 24% han sido vacunados. O sea, pero es que todavía no ha habido mucho tiempo desde que se aprobó la vacuna para ellos. En cuanto a la dosis de refuerzo, en el gráfico a la derecha también los mayores de 65 años son los que tienen el 57% de haber recibido la vacuna, la tercera dosis, y las otras edades en menor proporción. En esta diapositiva les muestro el gráfico del mundo. ¿Quiénes son los que están vacunados? ¿Por qué esa diferencia entre Perú y el resto del mundo? ¿Por qué? Porque ustedes pueden ver aquí en el color verde oscuro los que han recibido 2 dosis, la mayor parte de la población, en verde más claro, una dosis por lo menos, y en los marrón ocre, que es África, el Medio Oriente, algunos países del Asia, que no han recibido casi ninguna vacuna. Entonces, cuando hacemos el cómputo de todo el mundo, entonces es menor, porque no hemos hecho un buen trabajo en vacunar a estas poblaciones todavía. Las vacunas que utilizamos, la mayor parte en el mundo son las vacunas mRNA, que es la Pfizer o la Moderna, y luego la Johnson & Johnson, que es una vacuna de vector. Entonces nos preguntamos, ¿cuál es mejor? ¿Son similares? ¿Hay diferencias? Y hay protección que ofrezcan estas vacunas durante la dominancia de las variantes, ya sea el alfa, que fue la primera cepa que salió de China, luego la variante Delta o la variante Omicron, que estamos lidiando con ella ahora. O sea, veamos qué cosa es lo que hemos aprendido con los estudios que hay en el mundo. Aquí hay una comparación de la efectividad de vacunas de Pfizer y Moderna en veteranos de los Estados Unidos. Les hago hincapié que no es una comparación, si se quiere, legal, no es que hayan randomizado a uno y a otro para darles una vacuna u otra.
pero es lo mejor que tenemos en este momento. Miren ustedes, casi 500,000 de personas que fueron vacunadas, 220,000 en cada grupo, un grupo con la Pfizer, el otro grupo con Moderna, y se hicieron 24 semanas de seguimiento, de enero a mayo del 2021, cuando predominaba el virus de Wuhan, el virus que se llama alfa, la variante alfa. Y como ustedes pueden ver en estas diapositivas, los casos fueron menores, un poquito menores con la Moderna que con la Pfizer. O sea, ofrecía un poquito más de protección. Un editorial muy importante en esta revista del New England, donde nos dice que esta disimilaridad entre las dos vacunas es casi, no se puede atribuir algo estadístico. O sea, prácticamente las dos son buenas. Y en realidad el editorial nos dice que es mejor vacunarse. La mejor vacuna es la que uno tiene disponible. Esa es la que se debe poner. Lo que también se ha visto es que el anticuerpo, después de las 2 dosis, disminuye a través del tiempo. Este estudio muy perspicaz de Israel, donde más o menos unas 5,000 personal hospitalario, se les hizo un seguimiento durante 6 meses para ver qué pasaba con sus anticuerpos. Y se ve que va bajando a los 6 meses. Entonces hubo preocupación de parte de ellos y que lo hicieron conocer al mundo de que podría haber posibilidad de volverse a infectar porque estaba bajando la cantidad de anticuerpos que nos protege. Y efectivamente, también en Israel, otro grupo de trabajadores vieron que a pesar de que habían recibido 2 dosis, estos hicieron el seguimiento de unos 5 millones de personas, ustedes ven en rojo comenzaron las infecciones después de cuando empieza más o menos el Delta en el verano del 2021 y comienza también el Omicron, y ustedes ven que las infecciones comienzan a brotar a pesar de haber recibido 2 vacunas y que los casos severos se ven también en 403 casos en este estudio. Entonces hay una correlación entre la baja del anticuerpo y el nuevo brote de infecciones. Acá ven ustedes que también se ve en Qatar, no solamente en Israel, sino también en Qatar y en otros países. Y ahí en el panel, en el tercer panel, ven que comienza la ola de la infección con la variante Delta. Entonces comienzan los casos a subir porque el anticuerpo ha bajado, es más o menos los 6 meses, de ahí que ellos nos indican que hay que poner un refuerzo a los 5 meses de haber recibido la segunda dosis. Ahora, también nos enseña estos investigadores que el booster detiene un poco la mortalidad. Miren ustedes la mortalidad en el gráfico de la izquierda. Cuando se recibe el booster o el refuerzo, la mortalidad es 0.16 por 100,000 personas, mientras que los que no reciben el booster, la mortalidad es 2.98. Y ustedes pueden ver también en el gráfico de la derecha, bastante bien explicado, el riesgo de mortalidad en los que no reciben el refuerzo en rojo, muchísimo mayor que los que reciben el refuerzo. O sea, también esto, muy buenos estudios de Israel
que nos guían, son una guía para todos nosotros que podemos entonces entender mejor cómo proteger a nuestros pacientes. Y en Estados Unidos esta semana salió en el periódico de mi ciudad que el booster, a pesar de que nos ha ayudado mucho, también disminuye a los 4 meses de haberse puesto la tercera vacuna. O sea que es posible que autoricen una cuarta dosis dentro de poco por esta razón. Sin embargo, se observa que hospitalizaciones y mortalidad todavía está disminuida, a pesar que el Omicron está causando cualquier clase de infecciones. Escuché en el radio, viniendo a casa hoy, que el 80% de los infectados en Estados Unidos han sido infectados por Omicron. Entonces, de alguna manera estamos llegando a una inmunidad de rebaño. Aquí, publicado esta semana por el CDC, acá en Estados Unidos, le muestro 4 líneas. Las líneas de arriba, la naranja y la azul, son la efectividad de las vacunas que tenemos después de 3 dosis o 2 dosis. Ven ustedes que 3 dosis un poquito mejor, 89% que 2 dosis. Pero miren ustedes las otras, la amarilla y la ploma. Este es con el Omicron, en la época del Omicron, las 3 dosis 66% de protección, 2 dosis 37%. Entonces definitivamente Omicron un problema, y cuando solo se tiene 2 dosis un problema aún mayor. Entonces, a pesar de que vemos de que hay problemas de infección, nuevamente vemos que la hospitalización y las muertes es más que nada en los no vacunados, como ustedes pueden ver en la gráfica izquierda, 41%, mientras que 10% en los vacunados, a pesar de que se infecten con el Omicron, no previene hospitalización y muerte prematura. Si vemos a las 2 dosis y a las 3 dosis, 2 dosis en azul, 3 dosis en naranja, ustedes pueden ver que la protección contra hospitalización es mayor con las 3 dosis. Entonces, definitivamente decimos a nuestros pacientes que se pongan la dosis de refuerzo. En Estados Unidos también tenemos este problema. En Nueva York o en Seattle, como ustedes ven en las líneas rojas, los que no están completamente vacunados son los que se están infectando, los que van al hospital, los que mueren, mientras que los que se vacunan es menor la cantidad. Para decirles qué cosa es lo que ha pasado con los niños de 5 a 12 años, ven ustedes aquí, se hizo un estudio inmunológico para ver qué dosis darles y se describió que 10 microgramos al tiempo cero y a las 3 semanas era comparable en términos de anticuerpo a los adultos jóvenes. Y también cuando se les observa a través de las semanas y meses, estos son casi 2.500 jovencitos, se ve que los que habían recibido placebo son los que se infectan, mientras que los que reciben vacuna no se infectan. O sea, una respuesta bastante comparable a los adultos mayores. Entonces, en conclusiones, lo que podemos decir es que el virus muta continuamente. Esto es lo que hacen los virus. Todos los virus mutan. Lo malo de este es que es tan contagioso y tan epidémico. Y conforme va mutando, se vuelve más eficaz para infectarnos. Y continuará mutando en cuanto la mayoría de la población mundial no esté vacunada.
No hay estudios que comparen legítimamente qué vacuna es más efectiva. Como les dije anteriormente, una vacuna, la más efectiva es la que uno tiene disponible. La vacunación es definitivamente preferible a no estar protegido. Las vacunas reducen las tasas de hospitalización y muerte por COVID, aún durante variantes dominantes como Delta y Omicron. Se necesita urgentemente vacunas universales contra los coronavirus, contra todos los coronavirus. Están los estudios ya avanzados, algunos están en animales de experimentación. Esperemos que prontamente se pueda utilizar en los seres humanos, porque hacer vacunas para cada variante tal vez si no resulta, no es lo que se debe hacer. La siguiente, por favor. Ahora les voy a hablar brevemente viajar durante la pandemia. Entonces, viajar durante la pandemia, ya sea por avión, por medio terrestre, ya sea tren o bus, o tomarse un crucerito. Hemos visto en los periódicos que a veces los barcos se van a la deriva porque hay un contagio formidable con el coronavirus. Entonces depende de cómo es que esté viajando uno, que tiene que poner atención. Entonces, la CDC tiene más de 134 países en su lista de no viajar. Dice que son estadio 4. La siguiente, ahora les cuento cómo es que el CDC computa la lista. Es en base al número de los casos en los últimos 28 días y la capacidad del país de hacer el test para detectar el COVID. Tienen esos dos aspectos que ellos ven y luego nos dicen que hay 4 niveles: el nivel 1, el riesgo bajo, el nivel 2, que es el riesgo moderado, el 3, el riesgo alto, y el 4, el muy alto, no viajar, que significa 500 casos por 100.000 habitantes. Desgraciadamente, en este momento Perú está en el nivel 4. Estábamos en el nivel 3, pero luego que ha llegado el Omicron, nos hemos pasado al 4. Cada lunes sale una nueva lista, según lo que tienen ellos de información, y se puede ver cada lunes en el cdc.org. El Omicron es encontrado al 73% de los nuevos casos en diciembre. Como les digo en el radio, en las noticias, nos dice que es más del 80% ahora. El doctor Fauci nos dice que con 3 dosis de vacuna se puede viajar con medidas prudentes, o sea, con su máscara, con su distanciamiento, evitar las zonas de riesgo 4, a menos que uno tenga que ir desesperadamente. Antes de viajar hay que averiguar las restricciones del país a visitar y seguir el protocolo del país para no entrar en problemas. Hay que asegurarse que hay capacidad para hacer los test de diagnóstico, porque si no, no se va a poder regresar a Estados Unidos o al país de origen de donde uno ha salido. Hay que preparar medicinas, ropa, dinero, por si tiene que hacer cuarentena, porque si se infecta en el país extraño, en la ciudad extraña, va a tener que quedarse ahí unos días. Nos aconsejan los expertos que es preferible vacacionar cerca a casa. En Lima me imagino que será irse a Chosica o a la playa. Para nosotros, según donde estemos, bueno, en Florida tienen todo el año de vacaciones con la playa. Viajar en auto es preferible que viajar en avión, tren o bus, obviamente porque somos menos y somos tal vez la familia que sabemos que estamos vacunados y vamos a tener cuidado. Se espera en el futuro que la infección se torne endémica, o sea, que sea como una gripe, como la gripe que estamos acostumbrados, y que entonces vamos a vivir con el virus, no se va a ir, probablemente nunca, pero va a haber pequeños brotes y tal vez si con una vacuna universal podamos protegernos de mejor manera. Me parece que esa es mi última slide, la que les agradezco mucho.
tenemos un montón de preguntas. Vamos a tratar de agruparlas para tener la mayor cantidad de preguntas que podamos responder. Y justamente en base a lo que acabas de mencionar en vacunas, la pregunta es si en los estudios que se ha hecho el nivel de protección es similar en niños que en adultos, el nivel de protección con las vacunas. Sí, sí, en los niños de 5 a 12 años es igual. Lo que sí se ha visto que no era lo mismo para los niños menores de 5 años, y por eso es que el FDA ha pedido más estudios, porque no se ha visto que la inmunidad sea tan aceptable como en niños a partir de los 5 años. Pero sí, funciona muy bien en adolescentes. Okay. Y la otra pregunta iba relacionado a eso de las vacunas, ¿no? Nosotros en Estados Unidos empezamos a vacunar en diciembre del 2020. Entonces, las dosis de refuerzo, las personas mayores y nosotros los que trabajamos en los médicos, para la tercera dosis prácticamente pasaron 10 meses hasta que se aprobó la dosis de refuerzo. Por eso se ve un incremento probablemente de mortalidad con las variantes que hubo en ese momento, porque ya había bajado el nivel de vacunación. Y eso es el problema, le pongo entre comillas, de los países que vacunaron temprano. Mencionaste el caso de Qatar, el caso de Israel, que hicieron campañas masivas de vacunación, vacunaron a muchísima gente muy temprano, pero no sabíamos que los niveles iban a ir bajando después de 6 meses, y probablemente por eso hayamos visto un incremento en los casos, ¿no? Me parece que es una apreciación. Ok, José, la variante BA1, BA2 y también describieron BA3. ¿Las diferencias son sutiles? Había una discusión si lo que estábamos viendo de reinfección no era que la persona haya tenido, por decirte, Omicron y antes de los 3 meses vuelve a tener otra vez. No es que sea falta de niveles de anticuerpos, sino puede ser la nueva variante. ¿Cuál es la diferencia exacta entre esas infecciones? Sí, en realidad si comparamos la variante Omicron, la subvariante BA2 con la variante ancestral que es la BA1, no sabemos exactamente si es posible una reinfección. Eso todavía está en estudio. Lo único que sabemos es que su transmisión es posiblemente mayor. Y bueno, esto está fundamentado en estudios que vienen de Dinamarca, que nos dicen que la contagiosidad es posiblemente 2 o 3 veces mayor si comparamos a la BA2 con la BA1. Pero en cuestión de eficacia de vacunación, que es también algo muy importante, tenemos estudios limitados. Uno de ellos es el reporte de vigilancia epidemiológica del Reino Unido, en el cual hizo un estudio de todas las vacunas que ellos tienen disponibles a nivel del país. Y me refiero a Moderna, Pfizer y AstraZeneca, y hicieron un análisis del subgrupo de pacientes o de personas que estaban infectadas con esta subvariante BA2. Y podemos observar, de acuerdo a este reporte, que la eficacia de las vacunas es la misma para la subvariante BA2 como para la variante original de Omicron. Perfecto. Y volviendo a la parte de vacunas, María, hay varias preguntas respecto a vacunación durante el embarazo. Acá está aprobado en Estados Unidos. ¿Cuál es la recomendación que hay ahora para vacunas durante el embarazo? Sí, es decir, se aconseja que las mujeres embarazadas se vacunen. Inclusive hay ciertos estudios recientes donde los recién nacidos serían protegidos por la vacunación de la madre durante la gestación. Lo contrario es horriblemente peligroso. Al principio se vio de que las madres gestantes tenían mayor proporción de morir por la infección, que es bastante notorio eso. Entonces, definitivamente no hay problema de incremento de pérdida de los niños o de algún problema con el bebé. Es todo lo contrario, o sea, sí, muy aconsejable que se vacune. En los casos que alguien puede haber tenido alguna complicación, y uno de los casos que mencionaba, por decirte, un caso de miocarditis, que se puede presentar con alguna de las vacunas mRNA, y esa persona quiere recibir una tercera dosis por cuestiones de refuerzo o porque tiene algún problema que requiera tiene un problema, por decirte, de inmunosupresión que requiera darse la tercera dosis. ¿Cuál es la recomendación?
afortunadamente es raro que se vea miocarditis, no es una cosa común, y sobre todo en la gente joven, en los adolescentes o adultos jóvenes, no tanto en personas pasadas los 30 años, es raro verlo, pero ha habido estudios en los cuales hacen el mix and match. Entonces yo pienso que tal vez si no darles nuevamente la vacuna mRNA, sino tal vez la Johnson & Johnson u otra vacuna donde no se vea este problema, a pesar de que también el Johnson & Johnson tiene sus problemas de coágulos endovenosos, pero tratarlo mejor, ¿no? Que se pueda. Ahora, es algo muy interesante que se vio al principio, es en gente que tenía una reacción alérgica local o sistémica, si se quiere, a la primera vacunación, pero decidieron ponerse nuevamente la vacuna porque no había alternativa. Y con la segunda vacunación no pasó nada con ellos, o sea, ya no hubo una reacción local, ya no hubo una reacción sistémica. Es interesante las cosas que se han visto con estas vacunas. Gracias. Una de las cosas que mencionaste, José, es en las variantes. Obviamente, como mencionaba María, el virus, la idea del virus es mutar para para sobrevivir. Y puede mutar para hacerse débil y morirse, ya no reproducirse, o puede mutarse para hacerse más virulento, como hemos visto el caso. Sin embargo, hemos visto otras variaciones. Con Omicron, si bien es mucho más contagioso, los casos de enfermedad pulmonar han sido menores. Es porque la replicación es en vías respiratorias altas, no afecta las vías pulmonares bajas como las otras variantes, como Delta sobre todo. Sí, existen estudios in vitro que nos dicen que la replicación es sobre todo en vías respiratorias altas y en tejido pulmonar existe una replicación menor del coronavirus. Es por eso que posiblemente esto explica una menor severidad comparando la variante Omicron con las otras variantes. Aproximadamente un 60% menos severidad. Y esto, bueno, como lo estaban comentando en el chat, clínicamente se manifiesta como una infección respiratoria alta en la mayoría de los casos. Pero claro, esto no quiere decir que la variante Omicron no pueda producir enfermedad severa, neumonía, hospitalizaciones y muerte. De hecho, aquí en Estados Unidos, si analizamos los datos, las hospitalizaciones incluso han superado a lo que vimos en la segunda ola producida por la variante Delta. Y las muertes estaban muy cercanas a también la reportada en la segunda ola. Así que esto hay que tomarlo con mucho cuidado, pero en general, yo diría, aplicando la teoría y también los estudios in vitro, se presenta como una variante menos severa con menor replicación a nivel del tejido pulmonar. Una de las cosas que mencionaste también es el uso de los antivirales y lo que está disponible en el mundo. Obviamente los anticuerpos monoclonales han perdido eficacia contra algunas de las variantes y es de esperarse porque son justamente anticuerpos monoclonales. Y hay algunos antivirales que han sido aprobados. El caso de molnupiravir, que ha sido aprobado o autorizado en el Perú. El problema no es la aprobación, el problema es la disponibilidad. No hay disponibilidad de molnupiravir y no va a haber disponibilidad de molnupiravir para muchas partes del mundo. Ha sido aprobado recientemente en México y en Colombia también, pero les han dicho que no hay disponible porque los han comprado, toda la producción está ya comprada. Uno de los nuevos anticuerpos monoclonales que ni siquiera está aprobado, ya está comprometido en Estados Unidos para 500 millones de dosis. Entonces, ¿cuál es la solución para nuestros países que siempre estamos, digamos, un poquito detrás a la hora de poder ofertar o adquirir estas medicinas que son muy escasas en el mundo? Sí, definitivamente lo que está pasando o lo que pasa con los antivirales es lo que vimos también con la disponibilidad de vacunas al inicio de la pandemia, que existen muchos compromisos comerciales y los países de mayores recursos son aquellos que tienen prioridad. Así que yo espero que esta situación mejore. Tenemos varias alternativas, tenemos medicamentos, tenemos el medicamento Remdesivir, que tiene la aprobación completa de la FDA y ha sido distribuido ya en varios países de Latinoamérica. En este sentido, sabemos que países como Brasil, Argentina, Chile, Venezuela, Ecuador y México cuentan con este medicamento. Posiblemente, y esperemos que pueda ser así, haya mayor disponibilidad también para que pueda llegar a Perú. Como sabíamos, el Remdesivir, por ejemplo, es un antiviral que se utilizaba en personas
hospitalizadas, pero ahora tenemos evidencia científica fundamentada en el ensayo clínico Pine Tree, que nos dice que el Remdesivir tiene una eficacia muy alta, llegando a 87% para prevenir hospitalizaciones y muertes. Y esto analizado en pacientes ambulatorios con síntomas leves o moderados. Así que yo creo que es una de las terapias que posiblemente lleguen más rápido a países como Perú. Pero claro, la disponibilidad de medicamentos en pastilla como Paxlovid y Molnupiravir está muy limitada. Sí, una de las cosas que también expliqué, y esto es cambiando a lo que mencionaste, los problemas de mortalidad, que el Perú ocupó el primer lugar o hasta ahora tiene el primer lugar en el mundo en casos de mortalidad por una de las razones que expliqué es la forma como nosotros en el Perú hemos estimado el número de muertes. Y en otros países, ya les mencioné, no consideran un caso de muerte debido a COVID, a no ser que el paciente tenga un diagnóstico de COVID. Si se murió de una neumonía y toda la familia tenía COVID y él se murió, pero si no le hicieron la prueba y no era positiva para COVID, esa persona no cuenta como muerte. Eso han hecho en muchos otros países, tratando de, yo diría, limitar las consecuencias del manejo, que nadie puede decir que estaba preparado para recibir este tipo de epidemia, pero yo creo que las cifras son lo que es. Y el exceso de mortalidad en muchos países es probablemente más del doble de lo que ellos están reportando y más cercano a lo que pasó en el Perú. Y dentro de esto viene la preocupación, María. Estamos viendo un relajamiento de las medidas de contención respecto a lo que es epidemia. Más lugares están levantando las restricciones, se están abriendo los bares, restaurantes, ya acabas de mencionar, hay cruceros, los viajes se están permitiendo más. ¿Cómo está esto? Acá en Estados Unidos se está diciendo que para 1 de abril todo el mundo ya debe estar de vuelta al trabajo como si esto ya se hubiera acabado. ¿Es recomendable esto? Y José, también quiero tu opinión después, de María. ¿Cómo es una cuestión política, social, o simplemente no podemos estar encerrados tanto tiempo ya? Sí, es decir, es un problema que tiene varias causas. Comenzó como una causa política en Estados Unidos y en varios países europeos, y claro, estas cosas desagradables se copian rápidamente en otros países. Entonces fue vacunarse contra no vacunarse, usar máscara contra no usar máscara. Y luego, bueno, en Estados Unidos tenemos un 70% de personas que están vacunadas. Claro, todavía hay un 30% que están recalcitrantes y que no quieren usar máscara. Inclusive ha habido problemas en votaciones de gobernadores de estado basados en esta situación. Querían una persona que les levante esta clase de cosas que tenían que hacer. Aparte de eso, se ve en las poblaciones estar encerradas conlleva muchos problemas. La población ha subido de peso, toma mucho alcohol, hay muchos problemas al respecto. Entonces tiene que ser un balance lo más adecuado. No podemos seguir encerrados. Algunos lo tomamos a bien o no lo podemos soportar, pero hay otros que no lo pueden soportar, que tienen que salir, que tienen que irse de viaje o tienen que quitarse la mascarilla. Lo vemos en los aviones, en las peleas que tienen con el personal de aviación, en fin, en toda avenida de nuestras vidas lo estamos viviendo. Yo pienso, y aparte de eso, es que las grandes gente pensante, inclusive en nuestro país, en Estados Unidos, del CDC, del FDA, no se ponen de acuerdo. El gobierno nos dice una cosa, pero luego se hace otra. Y ahora es una mezcla de ideas y no sabemos a quién seguir.
Yo personalmente, yo no me quito la mascarilla cuando voy en el ascensor o cuando voy a una tienda o cuando voy a un supermercado, porque no quiero vivir con el remordimiento de que me infecté por testaruda. Entonces hay que cuidarse. Yo pienso que uno debe de cuidarse, de vacunarse, de cuidarse hasta que esto probablemente unos meses más pueda bajar más. El Omicron, en cierto modo, yo creo que nos ha dado una pequeña ayuda en el sentido de que mucha gente se ha infectado y ahora tiene anticuerpos. Ahora, ¿cuánto van a durar? Hay estudios que recién salieron ayer, por eso no los he podido presentar, donde se muestra la gente que se vacuna y la gente que tiene infección natural y cuál es mejor, vacunarse o tener infección natural. Lo mejor es tener la vacuna, inclusive aunque uno se haya infectado, porque cuando se compara el infectado al infectado con vacuna, el infectado con vacuna está más protegido. Entonces, definitivamente yo creo una de las cosas esenciales es tener vacuna y luego tener precauciones con respecto a la gente, al entorno que está alrededor nuestro, que puede estar infectado y no saberlo. José. Sí, yo creo que es una pregunta de muy difícil respuesta. Hay que recordar, como bien lo menciona la doctora Sjogren, que el 70% de nuestra población aquí en Estados Unidos está con la vacunación completa, definida como 2 dosis de vacuna ARN mensajero, me refiero a Moderna o Pfizer, o también como una dosis de la vacuna de Johnson & Johnson. A pesar de que esto se considera 70%, como sabemos, es una vacunación incompleta, porque para tener una protección óptima frente a Omicron, lo que necesitamos es una dosis de refuerzo. Y si analizamos los datos que tenemos en Estados Unidos, solamente el 25% de nuestra población ha recibido una dosis de refuerzo y se consideraría una protección óptima frente a esta nueva variante. Yo creo que hay que analizar y tomar con mucho cuidado los datos, porque recordemos que Dinamarca fue uno de los primeros países que declaró a esta pandemia como endemia, ya que tenían una tasa de vacunación muy alta, pasando incluso el 80%. Y si vemos los datos de Dinamarca en estas últimas semanas, se han batido récords en casos nuevos, en hospitalizaciones y también en muertes. Así que en Dinamarca es un país que nos va a enseñar muchísimo, en donde se está propagando con mayor proporción la subvariante BA2, que ha llegado a ser la variante dominante. Aquí en Estados Unidos todavía creemos que estas cifras de variante Omicron van a continuar disminuyendo. Es lo que esperamos en el próximo mes. Pero también hay que tomar con mucho cuidado la propagación de la subvariante BA2. Hasta hace 2 semanas representaba menos del 0.5% de todos los casos nuevos. Al momento, según datos recientes de la CDC, llega a 2.5 a 3% de todos los casos nuevos aislados. Así que esto yo creo que hay que tomarlo con bastante cuidado. Yo no recomendaría al momento dejar de utilizar la mascarilla en espacios cerrados, pero creo que en espacios abiertos, en personas que tienen la vacuna de refuerzo, sería adecuado ya empezar a dejar estas medidas de mitigación poco a poco. Y bueno, esperemos que las cifras nos sigan acompañando de manera positiva aquí localmente. Una de las cosas que me comentaban mis colegas pulmonólogos es que durante la mayor epidemia que vimos el año pasado, a fines del año pasado en Estados Unidos, no vimos casos de influenza. Y le decían no tenía que ver con la vacuna, pues el nivel de vacuna siempre va alrededor del 50-60% y además la vacuna de influenza que tuvimos el año pasado no era no era la adecuada, pero todo el mundo se lavaba las manos y todo el mundo usaba mascarillas y no hubo casi casos de hospitalización por influenza severa, lo que sí veíamos todos los inviernos, aunque acá donde estamos José y yo no hay invierno realmente acá en la Florida, pero probablemente lo que dice María, ¿no? Sigamos usando la máscara, sigamos lavándonos las manos, sigámonos, por lo que mencionas, sigámonos protegiendo a las personas de nuestro entorno que podrían estar con un problema respiratorio. Después de
2000 años tenemos que enseñar a los humanos que hay que lavarse las manos para prevenir algunas enfermedades. Y dentro de lo que has mencionado de vacunas, la combinación de vacunas, María y José, en el Perú sabemos que la gran mayoría, sobre todo nuestros colegas, se vacunaron con Sinopharm. La de refuerzo ha sido Pfizer en algunos casos. Hay colegas que recibieron Johnson y Johnson. Iba a hacer un comentario en el porcentaje de vacunados acá en Estados Unidos. Probablemente yo calculo que un 5% de vacunados en Estados Unidos no eran personas que vivían en Estados Unidos, sino que vinieron de otras partes del mundo. De Perú han venido más de 70,000 personas vinieron a vacunarse acá a Estados Unidos, al igual que de otros países, ¿no? ¿Cómo es el criterio que recomendarías a un colega que se ha vacunado ya con dosis de Sinopharm? Bueno, es decir, con los estudios que hay del mix and match, yo creo que esos son bastante buenos y aconsejable que uno se ponga un refuerzo como el Johnson & Johnson y suba su vacuna, su nivel de anticuerpo. Porque sí, el Sinopharm no es una sorpresa porque las vacunas de ese tipo, las vacunas de célula, de cultivar el virus en célula y luego inactivarlo, son una de las mejores. Tenemos muy buenas vacunas para otros virus. Ha sido una sorpresa, otra sorpresa desagradable este virus, que no funcione la vacuna. Pero si uno puede ponerse una vacuna de refuerzo, ya sea del mRNA o el Johnson & Johnson, yo creo que sería algo recomendable. José, y en el caso de haber recibido Johnson & Johnson, ¿usar una de refuerzo Johnson & Johnson o una de las mRNA? La recomendación es una u otra. Puedes ponerte refuerzo Johnson & Johnson también. Okay. José. Sí, bueno, al respecto quisiera comentar algunas precisiones. Los estudios de mix and match solamente se han hecho, los ha llevado a cabo el INS solamente con las vacunas aprobadas aquí en Estados Unidos. Me refiero con la vacuna de Moderna, Pfizer y la vacuna de Johnson & Johnson. Para este estudio no se utilizaron las vacunas de virus inactivo. Existen otros estudios que evalúan también la combinación de vacunas. Estudios europeos como el COMVAR de Inglaterra y el estudio COMCOV de España. Ninguno de ellos utilizaron vacunas de virus inactivo. Utilizaron combinaciones de vacunas de ARN mensajero con vacunas de adenovirus. Lamentablemente, la evidencia es incipiente combinando vacunas de virus inactivo como Sinopharm seguidas de una vacuna de ARN mensajero como la de Pfizer. Pero sí tenemos algunos estudios in vitro que nos pueden dar algunas luces. Si comparamos los niveles de anticuerpos generados por las vacunas, por 2 dosis de la vacuna de Sinopharm con 2 dosis de la vacuna de Pfizer, podemos darnos cuenta que la concentración de anticuerpos es 10 veces más alta después de haber recibido 2 dosis de la vacuna de ARN mensajero. Sabemos que las vacunas de virus inactivo son buenas, pero comparados con la nueva tecnología, si yo tuviera que hacer una comparación objetiva en base a los estudios que tenemos, se muestra mucho mejor la vacuna de ARN mensajero. Hay que recordar que las vacunas de virus inactivo principalmente nos van a dar una protección a nivel de inmunidad humoral, pero no representa lo mismo para poder inducir una inmunidad de tipo celular. Ahora, si hablamos de vacunas de refuerzo, también existen evidencia, pero muy limitada, sobre poner una vacuna de refuerzo, como por ejemplo Pfizer, después de 2 vacunas de Sinopharm, comparado con 3 vacunas de Pfizer. Me refiero 3 ARN mensajero o 2 Sinopharm seguido de ARN mensajero. Y lo que podemos notar en base a estos estudios es que la cantidad de anticuerpos generadas por 3 vacunas de ARN mensajero es mucho mayor. Y si tenemos que ponerle un porcentaje a la eficacia de la combinación de 2 dosis de Sinopharm seguida con una dosis de Pfizer, es más o menos como si se pusiera a una persona 2 dosis de Pfizer, solamente 2 dosis. Pero claro, son estudios in vitro de laboratorio que todavía no tienen correlación con datos in vivo o datos clínicos. Pero yo creo que lamentablemente no podemos dar una recomendación sólida en base a la evidencia. Pero yo creo que ya que la variante Omicron se muestra como una variante mucho más transmisible, posiblemente
y esto está en evaluación y yo creo que la opinión es muy distinta, yo recomendaría una dosis de refuerzo adicional con la vacuna de Pfizer. Así que eso está todavía en discusión. Y la dosis, lo mismo que habíamos comentado, ¿no? Nosotros, que recibimos las vacunas en el 2020 y nuestro refuerzo fue 8 a 10 meses después de la segunda dosis, nuestro refuerzo de tercera dosis fue casi al año. Si tenemos que recibir una cuarta dosis o pensamos que podemos necesitar una cuarta dosis, sea por edad, por inmunosupresión, ¿cuánto tiempo vamos a esperar? ¿4 meses, 6 meses, 5 meses? Bueno, en Israel, que lleva la batuta, están dando la cuarta dosis a gente de edad, de que tengan más de 50 años o que tengan una enfermedad que los ponga en peligro de unos efectos nefastos por la infección. No está recomendada a todos, no está recomendada en Estados Unidos todavía. Sé que están fabricando una vacuna para el Omicron. ¿Qué posibilidades hay? Si la vamos a poder utilizar o si para esa época, cuando salga al mercado, ya habrá otra variante o habrá pasado, se habrá menguado el problema. Habrá que ver. Pero sí hay colegas que van a la farmacia y se ponen la cuarta dosis, así como se pusieron la tercera dosis antes que fuera aprobada, basado en los estudios que hay en otros países, y también, a pesar que hay que hacer hincapié que no hay un correlato con el anticuerpo, no tenemos como en otras entidades virales, no podemos confiarnos en el anticuerpo. Las indicaciones son de que, bueno, lo utilizamos porque vemos lo que pasa cuando baja el título, pero es decir, se puede uno poner una cuarta dosis si es que hay un problema médico en el cual uno no vaya a llevarlas de ganar si es que te va a dar el COVID. Yo al respecto tengo una opinión ligeramente distinta. No sé si tenemos tiempo. Sí, vamos. Sí, bueno, claro, Israel nos lleva la delantera en este sentido y también tenemos algunos estudios que nos indican que la eficacia sobre todo para enfermedad sintomática, disminuye con el transcurso del tiempo. Pero también hay que destacar que la eficacia para enfermedad severa, dado por las células T, por esta inmunidad celular, se mantiene relativamente alta, por encima del 70%, incluso luego de 4 meses de recibir la vacuna de refuerzo. Así que tal vez tendríamos que delimitar cuáles son los objetivos de una cuarta dosis de la vacuna. Luchar contra la enfermedad severa, contra las hospitalizaciones, o tal vez disminuir en general la transmisión comunitaria o la infección sintomática dentro de una comunidad. Yo creo que mientras más vamos avanzando, creemos que lo principal sería reducir sobre todo estos índices de hospitalización y muerte. Y si fuese así, no estaría del todo claro al momento si se necesitaría una cuarta dosis en personas inmunocompetentes. Dicho sea de paso, en personas inmunocomprometidas, al momento sí está indicada una cuarta dosis. Y me refiero a lo siguiente: en las personas inmunocomprometidas hay que recordar que la tercera dosis está indicada 28 días luego de la segunda dosis. Y una dosis de refuerzo, y en este sentido, antes de pasar a la dosis de refuerzo, no se considera una dosis de refuerzo la tercera dosis en pacientes inmunocomprometidos. Se recomienda simplemente, se cataloga simplemente como una extensión de la vacunación primaria. Dicho de manera resumida, la vacunación en personas inmunocomprometidas es de 3 dosis. Esa es la vacunación primaria para personas inmunocomprometidas. Pero en esta población sí requieren una dosis de refuerzo y esta sería 5 meses después. Así que estas personas sí han recibido ya aquí en Estados Unidos una cuarta dosis, pero haciendo esa salvedad, que son inmunocomprometidas. Y justamente en ese tópico, el uso de la cuarta vacuna y digamos una quinta vacuna, estamos utilizando el mismo antígeno.
podría generarse tolerancia inmunológica en las personas que han recibido múltiples vacunas. Una pregunta interesante. En teoría no se ha visto un caso de taquifilaxis a este tipo de vacuna, pero son tan nuevas, recién están en el mercado un poquito más de un año en seres humanos, que probablemente no, ya habríamos visto algún indicio, pero cabe la posibilidad. Ok, sí, existe la posibilidad. Desconocemos mucho, a pesar de que también hay que entender y hay que explicar a algunos de la audiencia, las vacunas mRNA se han estado experimentando desde los 90, simplemente que eran muy intolerantes por los efectos secundarios hasta que realmente surgió la epidemia que ayudó a trabajar en algunas de las cosas que había que superarse. Pero esa es una de las cosas que todavía no estamos seguros de qué es lo que va a pasar. En cosas prácticas, nosotros dentro de la PAMS hacemos misiones médicas al Perú. Hace 2 años que no viajamos para allá. ¿Tenemos que esperar que sea riesgo 2 para viajar al Perú o podemos ir y volver a trabajar como hacíamos antes? ¿Qué recomendarían ustedes como cosa práctica? Sé de gente que ha ido y que va y viene y regresa sin COVID, vacunados y con mucha protección, va a Perú por asuntos familiares. Yo estoy tentada a hacerlo también. No sé qué piensan los demás, pero que baje un poco, ¿no? Ahorita está en nivel 4, pero que baje siquiera a un nivel 3. Tal vez con mucha protección, con un buen protocolo, yo creo que se puede viajar. José, ¿te animas a ir al Perú a una misión médica? Al Policlínico de Chincha. Sí, bueno, con mucho gusto, siempre y cuando toda la población alrededor mío está vacunada, que eso es lo que se recomienda para disminuir esta posible transmisión comunitaria. Yo creo que tenemos que remitirnos a las cifras. Ciertamente, un brote epidémico, bueno, de este tipo se va a considerar controlado ciertamente si tenemos una tasa de positividad de menos del 5%, idealmente menos del 2%. Yo creo que estas cifras todavía no se alcanzan en Perú, a pesar de que hay un franco descenso. Y claro, las tasas de vacunación en Perú todavía no son óptimas. Y nuevamente, estamos, claro, publicitando yo creo de forma adecuada que la vacunación está alrededor del 70%, incluso más alta que la de Estados Unidos. Pero también la dosis de refuerzo en Perú todavía es muy baja. Este porcentaje a la justa llega a un 15%. Por lo cual podemos concluir que la población no se encuentra completamente protegida frente a esta nueva variante Ómicron. Yo creo que para retomar actividades en espacios cerrados se podría hacer siempre y cuando no estemos alrededor personas inmunocomprometidas o personas no vacunadas. Si este es el caso, yo no recomendaría hacer ese tipo de actividades. Pero claro, si hablamos de personas completamente vacunadas con su dosis de refuerzo, yo creo que en ese momento, y claro, sabiendo que en esta comunidad la tasa de positividad se encuentra muy baja, yo creo que se podrían retomar ese tipo de actividades. Sí, y hay que aclarar una cosa, ¿no? Dentro de lo que las recomendaciones del CDC son incluidas como recomendaciones que también tienen información del Departamento de Estado. Y cuando uno lee las noticias por qué el Perú no debe ir, porque uno no debería ir al Perú, dice no debe viajar a la zona del Braem ni a la frontera de Perú con Colombia. Y en ese nivel, ustedes ven que las recomendaciones 4, no solamente por el COVID, sino por el tipo de seguridad, la mayoría de los países del mundo no nos recomiendan a nosotros viajar de los Estados Unidos para allá. Y eso viene también a raíz de una de las preguntas que hay en el chat, de qué restricciones hay para viajar fuera del Perú. Depende de cada país. Hay países como Colombia, donde usted tiene que llenar una hoja y reportarse si tiene algún síntoma o no, nada más. Igual ocurre cuando uno va a Puerto Rico y se reporta cada 24 horas, le mandan un texto y responde, no tengo fiebre ni tengo ninguna otra cosa. No necesita pruebas de PCR y necesita solamente mostrar su carnet de vacunación. Creo que en el Perú recientemente también se ha adoptado eso, de que las personas que están con las vacunaciones completas y en este caso con las 3 dosis, no necesitan una prueba de PCR.
Para venir a Estados Unidos sí están requiriendo todavía pruebas de PCR, sobre todo viniendo de países con casos bastante altos, como es el caso de Perú. Pero para cada país, todas esas recomendaciones están, para cada país hay recomendaciones y las recomendaciones funcionan en la medida de lo que mencionaron María y José cuando se cumplen. Y yo tengo entendido que en el Perú para entrar a un supermercado uno tiene que mostrar la tarjeta de vacunación. Anteriormente pedían la tarjeta de vacunación y una forma de identificación. Ahora uno dice, antes de que saque del bolsillo, ya lo hicieron pasar. Así que las medidas tienen que cumplirse o si no, no hay manera de hacerlo. Depende de cada país, depende de cada lugar. En el Perú sé que van a volver a clases semipresenciales. Pediría que todos los estudiantes estén vacunados. Quiero explicarles que acá en Estados Unidos, si bien es cierto que se suspendieron las clases en la mayoría de los lugares, casi todos los colegios particulares han seguido funcionando con todas las medidas de bioseguridad y no ha habido, aún con niños que no estaban vacunados, durante todos estos 2 años. Los colegios privados funcionaron casi en su totalidad. Creo que ya no tenemos más comentarios. Y para lo que comentabas, José, de la invitación que te hago al Policlínico Chincha, todos en el Policlínico tienen las 3 dosis de vacunas. Así que los que quieran ir para allá pueden colaborar en nuestra próxima misión. Yo no va a ser este mes, esperemos que sea en la segunda mitad del año y espero poder comunicarles con anterioridad para eso. Manuel, ¿algunas palabras? Vamos a cerrar el programa. Solamente agradecerte a ti, Luis, a ti, José, y a María por las excelentes presentaciones. También a la gente que ha participado en las conversaciones con preguntas muy interesantes. Todavía sigo en duda en relación a cuándo voy al Perú, pero ustedes me dicen, es a tu criterio, ¿no? Va a ser difícil. El clima no va a desaparecer de noche a la mañana, pero sí, si el nivel de infección disminuye a grado 2, yo tomaría el avión rápidamente, ¿no? En grado 3 todavía no sé qué parte de eso significa crimen, qué parte significa el COVID, pero de parte mía, como punto final, de punto de vista de la PAMS, agradecemos mucho a ustedes por la gran discusión de esto. Han tocado temas prácticos, nos han actualizado en la literatura hasta las últimas 24 horas, de manera que mi encarecido agradecimiento, José, María y Luis, también a María Sandra y a Fabiola por el apoyo logístico. Gracias.